emociona Jesús. Uno, cuando lee y reflexiona esto, y además uno imagina el sentimiento del autor de la carta a los Hebreos, realmente es increíble, ¿no? Es una cosa imposible de describir con palabras lo que genera Jesús. Y creer en Él es una gracia tan grande. Y es como hoy, se me ocurría una palabra que no sé si existe, pero la voy a decir igual. Es como un reventón de libertad. Cuando vos te acercás a Jesús, como que explota dentro de uno esa gracia que San Pablo dice en la carta a los Romanos, la sagrada libertad de los hijos de Dios, ¿no? Porque esto no tiene base humana, esto es totalmente de Dios. Lo dice el autor de la carta, ¿no? El que santifica, Jesús, los que son santificados, nosotros, todos tenemos un mismo origen. Por supuesto está hablando del Jesús que estuvo, dice, por un tiempito debajo de los ángeles, haciendo referencia al misterio de la encarnación. Y digo esto, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y lo comparto plenamente, dice en una parte esto de que los cristianos estamos tan conflictuados con el mundo en que vivimos y a veces aparecemos como abatidos, como si el mundo nos ganó, como cansados, como entregados, hasta nos da vergüenza o por lo menos a veces da la sensación de que tenemos que pedir permiso para poder decir que somos cristianos, para poder emitir pensamientos cristianos, católicos. Y realmente es una contradicción, ¿no? Porque si uno cree en Jesús, está creyendo en lo más. Y esto no es triunfalismo, no es triunfalismo. Es la sensación del que encontró el tesoro. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús? Es la sensación del que encontró el tesoro. Lo tengo, el tesoro lo tengo yo. Insisto, no es una actitud de poder o de triunfo, sino de alegría. Entonces, el mundo me puede pesar, me puede condicionar, me puede pegar, es imposible que no te pegue, pero yo soy fuerte, con la fortaleza que me da Jesús. Vienen los fariseos, hombres que se conocen las leyes totalmente, entonces vienen y le dicen a Jesús, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Ellos ya saben cuál es la respuesta, pero le vienen a preguntar, lo dice clarito Marcos, para ponerlo a prueba. Entonces Jesús le dice, ¿qué dice Moisés? Ellos son adoradores de Moisés. Moisés es la ley, como Elías representa a los profetas para el pueblo judío, Moisés es la ley. Entonces Jesús le dice, ¿qué dice Moisés? Que es como decir, ¿qué dice la ley? Y entonces ellos le dicen, Moisés nos dijo que sí, que está bien, o sea, es lícito, es legal. Y acá aparece toda la maravilla de Jesús. Y Jesús le dice, pero Moisés les dijo eso porque ustedes tienen el corazón duro. Al principio no era así, dice Jesús. Al principio no era así. Moisés les dijo eso, Dios no. Dios piensa de otra manera. Dios cuando lo pensó al hombre, lo pensó de otra manera. Moisés fue por la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio no era así. Esta expresión, en el principio no era así, es tremenda. Habla de una libertad del que está hablando, esto de volver las cosas al principio. Piensen si nosotros hoy, en el mundo de hoy, dijéramos eso, el patriarcado, que esto, que lo otro, que lo demás allá, y frases salidas de contexto, y una serie de taradeces que como nosotros estamos medio asustados, nos quedamos. Pero el principio, ¿por qué nosotros recurrimos al principio? No es por una cuestión temporal. El principio de Jesús es el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es construir sobre roca. Entonces hoy te vienen con la modernidad, con lo actual, que son montones preciosísimos castillos de arena, construidos sobre arena. Y nosotros tenemos nuestra humilde y sencilla casita construida sobre roca. La tormenta del devenir de los tiempos voltea los castillos más lindos y la sencilla casita construida sobre roca sigue, persevera,
porque no fue construida por el hombre, fue construida por Dios. Entonces Jesús lo saca de eso que es producto de un corazón duro y lo lleva al sueño de Dios. En el principio no era así. Dios los creó varón y mujer. Varón y mujer. No existen estas nuevas opciones en el planteo de Jesús. Estas cosas que están creadas exclusivamente para serruchar identidades, para que el hombre ya no sepa ni quién es, ni cómo es, ni qué nombre tiene, porque ahora también se puede cambiar el nombre como cambiarse de ropa. Todo esto va apuntado a destruir identidades. Mucho más fácil de dominar una persona sin identidad. Nosotros decimos, no, en el principio no. Dios no pensó esto. Dios no lo soñó así. Dios no nos soñó así. Nos dio una libertad para crear verdaderamente libertad, pero que tiene como fundamento el amor en el roce con el otro, en el encuentro con el otro. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Dejar al padre y a la madre en el tiempo de Jesús, hoy también es un deporte muy popular. En el tiempo de Jesús, dejar al padre y a la madre era algo muy grande, tenía que ser por un motivo muy grande, muy grande. Por eso también la consagración, ¿no? El que no me ama más que a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Solamente esa razón te puede llevar a dejar a tu padre y a tu madre. Tenés que haber encontrado algo muy fuerte, algo muy grande, por lo cual arriesgás dejar los amores más sagrados que tenés. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque eso fue lo que vio Dios cuando el hombre duerme. Cuando el hombre duerme y sueña, Dios mira el sueño del hombre y le crea una igual. Esta sí, dice el hombre, ¿no? Cansado de ponerle nombre a los animales y pasaban los animales. Ahora, esta sí, dice el hombre, esta sí. Tiene mis huesos, tiene mi carne, esta sí. Eso es invitar al amor. Eso es llamar al amor. Jesús es libre frente a las leyes humanas, Jesús es libre frente a las imposiciones culturales, que a veces son más pesadas que las leyes humanas. Porque las leyes humanas, en todo caso, te sancionan si no las cumplís la autoridad. En cambio, la imposición cultural te condena a toda la sociedad. Sos un retrógrado, sos esto, sos aquello, sos lo de más allá. Y como gritan mucho y son muchos, uno se lo termina creyendo. Y acaba lo que decía el Papa, ¿no? Con semejante maestro, creyendo en el maestro que tenemos, en el Señor que tenemos, no nos podemos abatir. Es cierto que a veces nos sentimos solos, es cierto que a veces puede sentir uno la sensación de cansancio por ir a contramano, pero no vamos solos. No somos caprichosos, vamos detrás de este maestro que nos libera constantemente. Y entonces cuando llegan a la casa de los discípulos que nunca entienden nada, le preguntan, ¿cómo es la cosa? Y entonces Jesús dice Jesús, venciendo otra imposición cultural, lo del adulterio, que en Jesús es de los dos. Ustedes saben que en las tradiciones judías solamente cometía adulterio la mujer. Y era castigada con la muerte. El hombre no cometía adulterio. No era pecado si lo hacía el hombre. Entonces Jesús los pone en igualdad de condiciones a los dos. Y casi como si hubiese faltado algo a tanta lección de vida, a tanta lección de sabiduría, a tanta lección de saber vivir, acá se trata de ir a la roca, acá se trata de ir al principio, acá se trata de ir a lo que pensó el autor de todo esto, el que nos soñó desde el principio. Toda época tiene su derecho y hasta su gracia de crear. Está buenísima la creatividad, está buenísimo que el hombre quiera superarse. Ahora, superate en la línea de lo que sos y de aquello para lo que fuiste creado. Una cosa es crear desde lo que uno es y otra cosa es inventar. Iba a decir pavadas, pero no, tal vez no lo sean. Y entonces vienen los chicos. Otra imposición cultural. En el
tiempo de Jesús, los chicos hasta los 12 años no eran considerados personas. No eran sujetos de derechos, ¿no? Esto es lo que aprovecha Jesús en el templo. Por eso lo aclara muy bien el Evangelio de que tenía 12 años Jesús cuando se quedó en el templo. Hasta los 12 años no eran nada los chicos. Entonces le traen chicos y los discípulos reaccionan de acuerdo a la cultura de su tiempo y dicen, no, los chicos no. Y Jesús se enoja. Dejen que vengan a mí porque el reino es de ellos. El reino es de los que son como ellos. El reino es de aquellos que en su crecimiento físico, intelectual, no dejan de lado aquellas cosas que son de niños y que son las que te permiten recibirlo a Dios no con un corazón duro, sino con un corazón de niño. Los chicos son maestros. En la iglesia ocupan el lugar de chicos, de alumnos que se sientan en una silla y escuchan a las catequistas, a los curas, a todos que les enseñamos. Para Jesús no son aprendices solamente, son maestros también. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Esto es Jesús, ¿no? Por eso digo que es tan sencillo todo, es tan simple, nosotros la complicamos, ¿eh? Es tan sencillo y tan simple Jesús, es tan sencillo y tan simple lo que nos marca, que si nosotros ablandamos el corazón y ponemos un corazón de niño, realmente vamos a ser sus discípulos, vamos a tener esta experiencia hermosa del autor de la carta a los Hebreos. Dice Jesús no se avergüenza de que nosotros seamos sus hermanos. No le da vergüenza a Jesús decir que nosotros somos los hermanos y pensar que a veces a nosotros nos da vergüenza decir que creemos en Jesús. Es muy grande todo esto. La otra vez recordaba también en el Evangelio que hablaba de los chicos, y termino con esto, una oración de Miguel de Unamuno, un poeta español católico, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Voy a tratar de recordarlo, es muy breve. Decía, agrandá la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no querés agrandarla, achicame por piedad. Hazme volver a esos años en que vivir es soñar. Imágenes y semejanza de Dios, del Dios que lo ve soñar al hombre y lo crea para el amor, lo recrea para el amor. Yo creo que en este tiempo necesitamos eso, ¿no? Y sobre todo, perder esa suerte de vergüenza. ¿Cómo vamos a estar avergonzados de seguir al mejor, al único, a lo más perfecto, a aquel que si sabemos que lo seguimos nos va a llevar por caminos de perfección? En la vida de familia, esto es un mensaje hermoso para las familias, el Evangelio de hoy, en la vida de relación, en la vida de comunión, en la valoración de los demás, que realmente en este día Jesús nos llene de su luz y nosotros que lo amamos y que queremos seguirlo realmente tengamos la fortaleza para anunciarlo y para compartirlo con los demás.